Bienvenido, bienvenida a Matemáticas para Dormir. En el capítulo de hoy vamos a hablar de uno de los matemáticos top de la historia, pero que a veces no ha tenido su reconocimiento para el gran público. Hablemos de Agustín-Louis Cauchy, el genio que redefinió las matemáticas modernas. Imagina por un momento que todas las bases de las matemáticas modernas, esos conceptos que hoy damos por sentados, como los límites, la continuidad o la convergencia, no estuvieran claros. Sería como intentar construir un rascacielos sobre arena. Pues bien, hace unos 200 años, un hombre decidió poner orden en ese caos matemático. Su nombre era Agustín-Louis Cauchy, y su trabajo cambió para siempre la forma en la que entendemos las matemáticas. Cauchy no solo fue un genio prolífico, con más de 800 publicaciones a lo largo de su vida, sino que también fue el encargado de darle a las matemáticas algo que no tenían hasta entonces: rigor. Gracias a él, los conceptos fundamentales del análisis matemático se definieron con una precisión que permitió el avance de esta disciplina hacia nuevos horizontes. En este vídeo exploraremos la vida y obra de Cauchy, desde sus inicios en una Francia revolucionaria hasta su impacto en las matemáticas modernas. Descubriremos cómo sus aportaciones revolucionaron el análisis matemático y cómo un hombre con una vida llena de éxitos, pero también de controversias, logró un lugar eterno en la historia. ¿Estás listo para conocer al genio que redefinió las matemáticas modernas? ¡Vamos allá! Agustín-Louis Cauchy nació el 21 de agosto de 1789 en París, Francia, en un momento convulso de la historia. Su nacimiento coincidió con el estallido de la Revolución Francesa, un evento que marcó profundamente su entorno familiar y personal. Provenía de una familia acomodada y conservadora, y sus padres, temiendo por su seguridad debido a los disturbios en la ciudad, decidieron mudarse a Arcueil, una pequeña localidad a las afueras de París. En ese entorno rural, alejado del bullicio de la capital, Cauchy creció bajo la estricta supervisión de su padre, un hombre erudito que había trabajado como secretario del Consejo del Rey antes de la Revolución. Fue él quien inculcó a Agustín-Louis un fuerte sentido de disciplina y dedicación al estudio. Desde temprana edad, quedó claro que el joven Cauchy tenía un talento extraordinario para las matemáticas y la ciencia. A los 16 años, ingresó en la prestigiosa École Polytechnique, una institución conocida por formar a los mejores científicos y matemáticos de su época. Allí, Cauchy fue testigo de la influencia de gigantes como Laplace y Lagrange, quienes no solo marcaron su formación, sino que también moldearon su visión sobre la importancia del rigor matemático. Tras graduarse, Cauchy comenzó a trabajar como ingeniero en el proyecto del canal de Ourcq, un sistema hidráulico destinado a abastecer de agua potable París. Sin embargo, pronto quedó claro que su verdadera pasión no estaba en la ingeniería, sino en las matemáticas. Animado por sus mentores y colegas, decidió abandonar su carrera como ingeniero para dedicarse de lleno a la investigación matemática. El contexto histórico de principios del siglo XIX también jugó un papel crucial en su desarrollo. La caída de Napoleón y la restauración de la monarquía coincidieron con su ascenso como académico. Su mentalidad, profundamente conservadora y católica, lo alineaba con la ideología de la restauración borbónica, algo que influiría tanto en su vida profesional como en su relación con otros matemáticos. En esta etapa, Cauchy comenzó a destacar no solo por su habilidad matemática, sino también por su capacidad para aplicar un enfoque estructurado y meticuloso
en sus investigaciones. Este enfoque metódico se convertiría en su sello distintivo y le permitiría abordar problemas complejos con una claridad y precisión que pocos podían igualar. En los tiempos de Cauchy, las matemáticas, especialmente el análisis, carecían de la precisión que conocemos hoy. Conceptos fundamentales como los límites, la continuidad o la convergencia eran usados intuitivamente, pero no tenían definiciones formales. Fue Cauchy quien dio un giro completo a esta situación al introducir el rigor matemático. Uno de sus mayores logros fue la formalización del concepto de límite. Antes de Cauchy, los matemáticos utilizaban la idea de límite de manera vaga, pero él definió este concepto con precisión, utilizando el lenguaje de las desigualdades, creando la base del análisis moderno. Por ejemplo, explicó cómo una sucesión de números se acerca a un valor límite, un concepto esencial para el cálculo diferencial e integral. Además, Cauchy estableció el primer tratamiento formal de la continuidad de una función, uniendo conceptos dispersos y asegurándose de que fueran matemáticamente sólidos. Gracias a él, hoy entendemos qué significa que una función sea continua en términos de límites. Otro campo donde brilló fue el análisis complejo, donde Cauchy dejó una marca imborrable. Introdujo el concepto de función holomorfa, es decir, funciones que son diferenciables en el plano complejo, y desarrolló herramientas fundamentales para analizarlas. Su teorema integral de Cauchy, que establece que la integral de una función holomorfa sobre una curva cerrada es 0, fue un avance revolucionario. Este resultado abrió la puerta a innumerables aplicaciones en matemáticas y física. Cauchy también trabajó en el estudio de las ecuaciones diferenciales, donde estableció métodos para resolverlas y estudiar sus propiedades. Además, desarrolló un enfoque riguroso para analizar series infinitas, como las series de potencias, asegurándose de que convergieran correctamente y bajo qué condiciones lo hacían. Sus resultados sentaron las bases de áreas modernas como la física matemática. A lo largo de su vida, Cauchy publicó más de 800 artículos, cubriendo una amplia variedad de temas matemáticos. Su capacidad para trabajar de manera metódica y estructurada le permitió avanzar simultáneamente en varios campos de las matemáticas. No es exagerado decir que casi ningún área de las matemáticas modernas ha quedado al margen de su influencia. Cauchy era conocido por su obsesión con el rigor matemático, una cualidad que definió tanto su trabajo como su personalidad. Su meticulosidad lo convirtió en uno de los matemáticos más prolíficos y destacados de su tiempo, pero también lo llevó a ser visto como inflexible y difícil de tratar. Esta misma disciplina le permitía trabajar sin descanso, publicando artículos con una regularidad impresionante, pero su carácter podía resultar severo para quienes no compartían su nivel de exigencia. Su temperamento y su mentalidad profundamente conservadora generaron roces con otros matemáticos de su época. Uno de los episodios más conocidos fue su conflicto con Évariste Galois, el brillante joven que revolucionó el álgebra moderna. Según la leyenda, Cauchy habría recibido un manuscrito de Galois, pero lo habría perdido o ignorado, lo que contribuyó a la frustración y el aislamiento de Galois antes de su trágica muerte. Aunque no se sabe con certeza si este hecho ocurrió tal como se cuenta, la anécdota ilustra la percepción que algunos tenían de Cauchy como alguien poco empático hacia sus colegas. La fe católica y el conservadurismo de Cauchy eran pilares fundamentales de su vida. Estas creencias lo llevaron a tomar decisiones controvertidas,
como abandonar Francia durante la Revolución de julio de 1830, cuando Luis Felipe I asumió el trono y la monarquía conservadora fue reemplazada por una más liberal. Durante su exilio, Cauchy trabajó en diversas universidades europeas, pero siempre con la esperanza de regresar a una Francia gobernada bajo los ideales que él defendía. Cauchy también generó críticas por su insistencia en que las matemáticas debían ser enseñadas desde un punto de vista exclusivamente católico. Este enfoque, aunque coherente con sus creencias, limitaba su capacidad para colaborar con aquellos que no compartían su visión religiosa o política. Además, su forma de defender sus ideas podía ser autoritaria, lo que lo alejaba de algunos colegas y estudiantes. A pesar de estas tensiones, Cauchy nunca dejó de contribuir al avance de las matemáticas. Su rigor y dedicación lo colocaron en un pedestal intelectual, pero su carácter difícil y su incapacidad para transigir con las ideas de los demás lo convirtieron en una figura solitaria. Este aislamiento, sin embargo, no restó valor a su legado, que sigue siendo estudiado y admirado hasta hoy. Agustín Louis Cauchy dejó una huella indeleble en el mundo de las matemáticas. Su enfoque riguroso no solo transformó el análisis matemático, sino que también estableció estándares que perduran hasta nuestros días. Gracias a él, conceptos fundamentales como los límites, la continuidad y la convergencia se definieron con precisión, proporcionando una base sólida para el cálculo diferencial e integral. Además, Cauchy fue pionero en la teoría de funciones complejas, un campo que ha encontrado aplicaciones en áreas tan diversas como la física cuántica, la ingeniería eléctrica y la teoría de la información. Sus aportaciones como el teorema integral de Cauchy no solo son estudiadas en las aulas, sino que también se utilizan en la práctica para resolver problemas complejos. El legado de Cauchy se refleja en la cantidad de términos que llevan su nombre, desde el criterio de Cauchy para la convergencia de series hasta las ecuaciones de Cauchy-Riemann en análisis complejo. Su influencia está presente en prácticamente todos los rincones de las matemáticas modernas. Incluso el concepto de espacios de Cauchy, una generalización en análisis funcional, rinde homenaje a su trabajo. Más allá de sus resultados técnicos, uno de sus mayores logros fue popularizar la idea de que las matemáticas deben ser rigurosas y coherentes. Antes de Cauchy, los matemáticos a menudo trabajaban con intuiciones y argumentos aproximados. Él demostró que la precisión no solo era posible, sino necesaria para avanzar en la comprensión de problemas complejos. El trabajo de Cauchy no se limita al ámbito puramente teórico. Muchas de sus ideas han encontrado aplicaciones en áreas tecnológicas avanzadas como la resolución de problemas de flujo de fluidos en ingeniería, el diseño de sistemas ópticos utilizando análisis complejo, o el desarrollo de algoritmos numéricos para la simulación de fenómenos físicos. Cauchy no solo es un icono para matemáticos, sino también una fuente de inspiración para quienes buscan el perfeccionismo y el rigor en su trabajo. Su vida y su obra muestran que, con dedicación y disciplina, es posible cambiar el curso de una disciplina entera. Como Cauchy escribió una vez, es en el rigor donde las matemáticas encuentran su verdadera fuerza. Esta cita encapsula su filosofía de trabajo y el mensaje y el legado que dejó para las futuras generaciones de matemáticos. Agustín Louis Cauchy no fue solo un matemático brillante, sino un reformador que transformó la manera en que las matemáticas se comprenden y se practican. Su insistencia en el rigor y la precisión no solo estableció estándares que perduran hasta hoy, sino que también marcó el inicio de una nueva era en las matemáticas modernas. A pesar
de su carácter controvertido y sus tensiones con algunos contemporáneos, su legado habla más fuerte que cualquier desacuerdo personal. Desde los límites que definió con meticulosidad hasta los teoremas que llevan su nombre, Cauchy sigue siendo una figura fundamental en el panorama matemático. Su historia nos recuerda que detrás de cada concepto matemático que hoy consideramos básico, hay un esfuerzo inmenso por parte de individuos que se dedicaron por completo a su disciplina. Cauchy, con su prolífica obra y su espíritu inquebrantable, fue uno de esos gigantes. Gracias a Cauchy, las matemáticas dejaron de ser una colección de ideas intuitivas y se convirtieron en una ciencia rigurosa y poderosa. Su legado no solo está en los libros, sino en cada ecuación y teorema que usamos hoy para entender el mundo. Si te ha gustado esta exploración sobre la vida y obra de Agustín Louis Cauchy, no olvides, querido oyente, dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este vídeo con otros amantes de las matemáticas. Como siempre te digo, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para Dormir, donde seguiremos descubriendo a los genios que construyeron esta maravillosa ciencia. Un fuerte abrazo.